libro. Hoy es un día muy especial porque es nuestro primer programa con la editorial Siglo del Hombre y además de eso tenemos un invitado que nos acompaña desde la hermosa Argentina, Víctor Malumián. Víctor, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar charlando con ustedes. gracias por estar con nosotros. Y bueno, saludo también a todas las personas que se conectan en este momento con Un Rosario Radio, las voces del libro. Y le doy paso a nuestros panelistas, Luis Izquierdo. Luis, ¿cómo vamos? Muy bien, Ana, de verdad que muy contentos con este programa del día de hoy, haciendo como esas sinergias que son necesarias para darle como dinamismo al trabajo editorial con Siglo del Hombre y por supuesto, pues muy contento de tener allá desde Argentina a Víctor, que tiene una experiencia muy interesante de edición en el Cono Sur y ojalá pues conozcamos sus libros y los leamos porque hay un trabajo titánico detrás de todo eso y de eso hablaremos más adelante. Claro que sí. Santiago, ¿cómo vamos? Bien, bien, Ana, muy feliz por estos programas en alianza con Siglo del Hombre y emocionado por todo lo que se viene el día de hoy. Claro que sí. Y haciendo nuestro debut como panelista, Julia Martínez. Julia, ¿cómo estás? Julia, tienes el Buenos micrófono días, apagado. Ana. Buenos días para todos. Bueno, para mí es un gusto acompañarles por primera vez en este programa de las voces del libro y sobre todo con este invitado tan especial. Para mí es un gusto saludar a Víctor Malumián, uno de los creadores y editores de Ediciones Godot, una editorial independiente argentina. Bueno, Víctor es licenciado en Ciencias de la Comunicación y tiene más de 12 años de trayectoria en este mundo de la divulgación y la creación de contenidos académicos y universitarios. Además, en estos tiempos de pandemia, Víctor ha promovido iniciativas con la intención de generar vínculos entre los lectores, las editoriales y los libreros. Una de ellas que a mí me interesó muchísimo y me pareció una iniciativa bastante interesante fue la Feria de Editores Virtual y Pandémica, en la que hubo unas cifras que me parecieron increíbles: 28.000 visitas, 8.000 libros vendidos y participaron más de 200 librerías. Buenos días, Víctor, y muchas gracias. Por favor, un placer estar acá charlando con ustedes. Claro que sí. Y bueno, antes de darle paso al tema del que vamos a hablar hoy, que es un tema pues bastante polémico, no solamente porque ha sido visto desde muchas perspectivas, sino también porque hay muchas visiones del tema. Quiero recordarles las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Editorial UR. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, Víctor, yo quisiera preguntarle, bueno, varias cosas. Lo primero es que, como lo dice Julia, esta es una editorial Godot, es una editorial que tiene una larga trayectoria. Desde el 2008 están en este cuento de la literatura, de los libros, de todo este cuento. Y bueno, están muy bien posicionados en el mercado, ¿no? O sea, es una editorial que tiene mucha visibilidad, mucho campo. Y uno de los eslogans que más me gustó cuando estaba haciendo la investigación fue aquel que dice: creemos en el libro como proyecto cultural y estético. Respecto a eso, yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que estamos en un tránsito al libro digital, ¿no? O sea, el libro en físico, digamos que se está perdiendo. Entonces yo quisiera saber, ¿cree usted que el libro como objeto está destinado a desaparecer? Ana, bueno, muchas gracias por la introducción. Cuando escucho que llevamos 12 años, lo cual es cierto, y que es una gran trayectoria, yo lo veo muy diminuto, lo veo muy chico, pero bueno, creo que es la diferencia entre cuando lo ves de adentro y cuando lo ves de afuera. En torno a la pregunta concreta, está bueno recordar que los soportes han convivido mucho tiempo en la historia del libro. Digo, el papiro convivió mucho tiempo con el códice, convivió mucho tiempo a su vez con otros formatos. Entonces, en general, la historia nos muestra que nunca hubo una desaparición o un cambio de soporte fuerte e inmediato. Generalmente fueron muchos años de convivencia. Por otro lado, creo que ya efectivamente podemos decir de que no, el libro digital, la lectura digital no canibaliza la lectura del soporte físico.
y de que estamos muy lejos. De hecho, ya nos comimos 2 o 3 amagues de, recuerdo, no sé, 5 o 6 ferias atrás en la Feria de Buenos Aires, cuando nos venían a decir los editores, ustedes porque son viejos, pero las nuevas generaciones van a leer todas en digital, y hoy por hoy vos ves que el Young Adult son en general sagas bastante extensas, y los adolescentes suelen preferir el soporte papel. Por ende ahí empiezan a haber un montón de indicadores en los cuales no creo que ni la desaparición sea inmediata, ni sea muy rápida, ni sea a corto plazo. ¿Qué pasará de acá a 50 años? Bueno, ahí no, digo, en particular en Argentina no sabemos qué va a pasar en 4 meses, pero uno podría sospechar que lo que nos indica el pasado es que el soporte físico del libro no va a desaparecer hasta dentro de mucho tiempo. Yo creo que tampoco ni siquiera hay que plantearlo antagónicamente. El libro digital soluciona un montón de problemas de stock, de traslado de libros, de accesibilidad para no videntes, de capacidad de búsqueda. Son experiencias muy distintas de lectura, y de hecho uno lo puede ver en las cifras, porque, por ejemplo, en lo que es libro universitario y libro académico tiene una penetración muchísimo más grande, porque lo que se busca es el dato concreto, la información, la agilidad de contacto, de traspasar bibliotecas, y en la experiencia de lectura de novelas, de otro tipo de libros, ni siquiera me voy a libros de diseño, sino de novelas más por placer, esa penetración no es igual. Sí creo que hay una pregunta muy interesante hacia qué va a suceder con el audiolibro, porque son experiencias de lectura muy distintas, empezando porque tanto el libro digital como el libro impreso requieren del monopolio de nuestra atención. Digo, uno no puede estar manejando, o no debería estar manejando y leyendo un libro digital o un libro impreso. Sin embargo, sí puede estar escuchando un audiolibro. Entonces ahí en ese tipo de variables creo que puede haber penetraciones muy distintas en la capacidad de permear esos soportes en la sociedad. De hecho, empiezan a haber cada vez más plataformas donde uno puede escuchar streaming de libros, y hasta se habla de que Spotify va a empezar a hacerlo. Entonces ahí puede haber un cambio bastante grande, que a su vez, y con esto ya cierro, también despierta en las multinacionales y en empresas muy grandes el repliegue hacia el streaming, porque uno de los grandes temas que tiene también el libro digital es que el pricing, el momento de poner el precio, está un poco subsidiado por el libro físico. Es decir, si vos tuviste que pagar derechos, tuviste que pagar una traducción, corrección, etcétera, etcétera, el libro digital no tiene todos esos costos. Generalmente el libro digital se lo pone muchísimo más barato, no solo porque no está el costo del papel, la impresión y demás, aunque sí se podría decir que está el costo de la conversión del libro digital, sino que nunca se le cargan esos costos, y que sin traducción del alemán no hay libro al español, por decirlo de alguna forma. Entonces, con el streaming cada vez más se empieza a ver de que los costos que puede soportar el mercado, los costos que tiene el mercado en mente, no se condicen con lo que hay que pagar de producción para que ese libro llegue de la forma que nos gustaría al lector o a la lectora. Claro, son dinámicas bien diferentes, y bueno, sobre todo que con la oleada ambiental de protección de derechos ambientales y bueno, todas estas cosas como que se está mudando un poco, pero siempre va a persistir. Y bueno, la segunda pregunta que tenía es que ustedes tienen, o sea, no solamente son un espacio que se dedica a vender libros, sino que además de eso es un espacio literario, como por ejemplo, ustedes tienen algo que se llama el Club del Carbono. Cuéntenos por favor un poquito de eso. Les doy un poco más de panorama. Nosotros hacemos Godot, que es la editorial que ustedes también describían, especializada en no ficción, desde el 2008. A su vez, hace 3 años, como una empresa aparte, o como una lógica aparte, fundamos Carbono, que es la distribuidora. La distribuidora nace por un problema que tenía Argentina de distribución en general, no es que nosotros vayamos a subsanar eso. Hoy por hoy, de hecho, aparecieron nuevos jugadores en la distribución, pero para que se hagan una idea, piensen que en Argentina se venden menos libros que en España, y el territorio español entero entra en una sola provincia de Argentina. Es decir, nosotros tenemos una población similar que consume menos libros que España, pero que está distribuida geográficamente como por 10 veces más alejado. Entonces, eso hace que los costos sean más altos, que sea más difícil que todos los libros lleguen a todas partes, etc. Y a su vez, en general, las distribuidoras preexistentes no daban muy buena información a los editores y las editoras para tomar decisiones. Entonces empezamos nuestra propia distribuidora con otra serie de editoriales amigas. De hecho es una distribuidora chica, que son 4 editoriales nomás que distribuye. Y uno de los primeros problemas que se nos planteó fue el siguiente: ¿cómo le das visibilidad a una distribuidora? La distribución es algo, de hecho le ponemos Carbono
por elemento necesario para la vida y porque el carbón bajo presión se convierte en diamante. La distribución es algo muy sucio. La distribución siempre está condenada a fallar. Vos, no sé, viene un autor o una autora de afuera, lo llevas a pasear por la avenida donde más librerías hay. En 3 librerías el libro está exhibido, en la cuarta y la quinta no está, y vas a decir un poco como que falló, y en realidad el libro está, se encuentra, etc. Siempre la distribución va a tener ese gusto a que, por más bien que esté hecho, se ve siempre la falla y no lo logrado. Entonces, un poco como que era, que iba a sacar fotos del depósito, ibas a decir, pero nosotros los libros los mandamos muy bien envueltos. Entonces lo que se empezó a pensar fue, bueno, quizás podría haber un proyecto de lectura, que es este Club de Lectura Carbono que vos mencionabas. Y por el otro lado lo que veíamos es, acá en Argentina de hecho hubo un gran tema cuando una de las principales empresas editoriales se metió a vender de forma directa en Mercado Libre. Había un guiño muy importante a realmente todo el mundo dice las librerías son nuestros aliados, pero después no todo el mundo actúa en consecuencia como si la librería fuera su aliado. Entonces ahí había un guiño también de decir, nosotros vamos a armar un club de lectura, nosotros vamos a generar contenidos, pero el libro se lo vas a comprar a la librería, vas a ir a hablar con el librero o la librera, te van a recomendar, vas a vivir la experiencia de pasar por la librería. Entonces junto a Sebastián Lidihover, que es un poco el factotum del club de lectura, se pensaron un par de lógicas distintas, si querés, de lo tradicional. En email marketing te van a decir siempre que martes, miércoles y jueves son los días que hay que enviar los emails, pero lunes y viernes no, porque caen con toda la avalancha de emails de spam, porque además el viernes la gente se quiere ir temprano al trabajo. Bueno, el mail del Club Carbono cae los sábados o los domingos a la mañana. Cuando vos estás capaz terminando de desayunar y mirando redes sociales, te cae el mail con contenidos extra sobre el libro del mes. Y el club a grandes rasgos tiene algo muy loco que es completamente virtual, por eso siguió funcionando durante la pandemia, porque funciona a través de su comunidad en Facebook y a través de los emails que se envían todos los fines de semana para enriquecer la lectura. Pero por otro lado es completamente físico. Vos el libro lo tenés que ir a comprar a la librería o tenés que arreglarte con la librería para que te haga el delivery. En esa tensión, el club siguió funcionando. Hoy por hoy tiene aproximadamente unos 5.000, 5.500 casillas suscriptas. No digo suscriptores porque no sabemos cuánta gente detrás hay de la casilla, a veces es una familia, a veces es una persona. Y a grandes rasgos lo que nosotros hacemos es proponer líneas de lecturas paralelas al libro, es decir, qué motivó, y generar ahí un disparador para que después las y los lectores vayan a la comunidad que hay en Facebook, vayan a las redes sociales, se recomienden libros entre ellos, que quizás no son del club, se recomienden miradas, árboles genealógicos de los personajes dentro de la novela, y también un poco el norte que tiene el club es darte lecturas que de otra forma no hubiera llegado. Entonces muchas veces hay novelas, pero también hay no ficción, hay ensayos, etc. Víctor, qué interesante todo lo que nos cuentas de cómo han venido desarrollando ese proceso. Pero te quería preguntar, ¿qué ha implicado para ustedes mantenerse durante 13 años en una economía tan inestable? Es decir, Latinoamérica tiene economías muy inestables y pues leer, digamos que no es de primera necesidad, por supuesto. Y sin embargo, tanto Colombia como Argentina han tenido un auge de editoriales independientes, editoriales emergentes, que ha venido funcionando muy bien. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido ese proceso de consolidación en el mercado editorial argentino? Bueno, es muy pertinente tu comentario. Yo creo que hay una serie de factores. En Argentina en particular es imposible no tomar en consideración que la educación pública y gratuita generó una masa de lectores y lectoras que después pueden o no tener el dinero para comprar los libros, pero ha generado un nivel sociocultural o económico, te diría en algunos casos de posibilidad de ascenso social, para que el libro sea un objeto que esté en la cabeza del lector o de la lectora. Por otro lado, en torno a Colombia y Argentina, otra de las variables que me parece que hay que tener en consideración es que las editoriales medianas casi no quedan editoriales medianas. Han sido o absorbidas por los grandes grupos o han desaparecido. Entonces, como vos bien mencionabas, hay una proliferación de editoriales pequeñas, pero después el salto es a una grande. De hecho, no sé, en Colombia, eso me lo van a hacer decir ustedes mejor, pero si vos tratás de hacer el ejercicio de pensar en editoriales que tengan 4 o 5 personas trabajando, 6, y no que sean tipo 2 amigos o 2 amigas, o de una sola persona, es muy difícil encontrar editoriales medianas. Son muy pocas, porque en general o fueron absorbidas o desaparecieron. Esos espacios que fueron generando, Daniel Libiski tiene una analogía que es que dice que el mundo editorial es un poco como un baúl lleno de pelotas grandes. Claro, las pelotas grandes chocan entre sí y dejan espacios en el medio.
Y en esos pequeños espacios se insertan las editoriales independientes o pequeñas, que en general esos espacios también en algún punto son lectoras y lectores desatendidos. Y entonces por eso también empezás a ver que, dado el ritmo de publicación, que puede ir entre 6 y 12 libros al año, una editorial tiende a intentar interpelar una comunidad de lectores de, no sé, ciencia ficción, un tipo determinado de narrativa, un tipo de ensayo que no encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo al particular de tu pregunta sobre las crisis económicas, creo que una de las grandes diferencias que tienen las editoriales latinoamericanas versus las españolas, digo, para comparar dentro de un mismo idioma, es que nosotros estamos acostumbrados a la ausencia del Estado. Rara vez hay incentivos constantes a lo largo del tiempo y cambios de gobierno. Estamos acostumbrados a que nuestra moneda esté evaluada y cuando vamos a comprar derechos internacionales, digo, tener que pelear 12, 13 o en este caso que el dólar argentino, dependiendo del valor que quieras tomar, está fluctuando entre los 100 y 170 pesos, o sea, por cada euro que pone un español yo pongo 170 veces más en algún punto. Y ese tipo de piso de partida para nosotros nos hizo en algún punto encontrar estrategias que van desde que aprendemos a hacer de todo. Digo, si vos mirás 30 años para atrás, probablemente había una persona que corregía el libro, otra que lo maquetaba, otra que lo diseñaba, otra que hacía la prensa, otra que era la persona que descargaba el flete que venía de la imprenta. Todas estas tareas que te menciono las hacemos con Hernán López Vine, que es mi socio, con el cual hacemos absolutamente todo, tanto Godot como la Feria de Editores, como la distribuidora. Digo, todas esas tareas las toma el editor o la editora. Esa repartición de tareas, al haberse achicado las tiradas promedio, al haber cada vez menos venta, por un lado, también por otro hay factores que empujan hacia el otro lado, las fueron tomando los editores. Diría desertó, fuimos encontrando las estrategias del débil para poder sobrevivir y para poder trabajar. Cuando de golpe hay algún tipo de inversión estatal o de lógica de promoción cultural, la aprovechamos y vamos para adelante, pero estamos muy acostumbrados a esa ausencia. Te pongo un último ejemplo nada más. Para ver el lado de las librerías también, ¿no? Como para que no parezca que son las editoriales. Vos mirás España, ellos tienen el premio cultural a la librería del año, que si mal no recuerdo, es de 6.000 euros. O sea, imagínate ese premio en un país latinoamericano, es una cantidad de plata para una librería pequeña. Está el sello de calidad, que tiene otra cantidad de beneficios. Todo eso redunda también en prensa, en que la librería sea conocida por su comunidad. Lo digo como un ejemplo de algo que está muy bueno. En Buenos Aires no hay ninguna de esas prácticas, o en Argentina no hay ninguna de esas prácticas. Estamos intentando que algunas se lleven adelante, pero podés mirar desde todos los lugares, desde cómo llegan las máquinas de imprenta y la producción de papel, que también encarecen de base la producción de los ejemplares, hasta cómo son las políticas gubernamentales. En toda esa marea, nosotros intentamos sobrevivir. Muy, Listo. muy interesante, Víctor. ¿Me escuchan? Es que tengo como problemas de internet. Sí, ¿Sí? sí, te escuchamos, dale. Ah, listo. Yo le quería preguntar, ¿cuál es la propuesta de ediciones Godot en el mundo editorial? Como qué tipo de libros se publican, cómo se constituye su catálogo y pues cuál es el objetivo con ese tipo de publicaciones. Perfecto. Mirá, nosotros hace tiempo que dejamos de dividir en colecciones el catálogo, un poco porque nos pareció que ni las lectoras ni los lectores les preocupa tanto. De hecho, a veces cuando dábamos un taller de edición hacíamos un juego de preguntarle a personas que estaban ahí, que eran editoras o editores o aspirantes a cuántas colecciones tiene Anagrama y si las podían nombrar. No decir, bueno, la de narrativa hispanoamericana, ¿no? Sino el nombre que tiene. Y en general no le prestamos mucha atención a las colecciones. Entonces, nosotros lo tenemos dividido entre no ficción y ficción, y dentro de la no ficción, y esto ya es una división muy interna, dividimos entre aquellos libros que necesitan intertexto para ser entendidos y aquellos que no necesitan intertexto. Que uno podría, si superpone una grilla de entendimiento más común, dividirlos entre los de divulgación y los quizás más académicos. Entonces uno podría pensar que los libros de Sloterdijk, Zizek, etc., necesitan cierto intertexto para ser entendidos y están pensados más para estudiantes de ciencias sociales, o egresados de ciencias sociales, ciencias políticas, comunicación, letras, etc. Y libros como quizás 30 de febrero, de Olivier Merjon, que es un libro que escribió un documentalista sobre todos los errores que cometió la humanidad en el intento por medir el tiempo. Y ese es un libro que cualquier lectora o lector curioso puede leer. Ambos están encuadrados en no ficción. Y después, por otro lado, tenemos nuestra línea de no ficción, si querés, muy, muy clásica, donde hemos publicado a Beckett, a Virginia Woolf, a
Stefan Zweig, a Schwab, etcétera, etcétera. Entonces un poco la editorial se piensa en esas tres líneas, si querés. Dentro de no ficción, aquello que necesita intertexto, aquello que no necesita intertexto, y la ficción más clásica. Y así avanza el catálogo, porque también hay un punto donde nosotros publicamos entre 12 y 13, entre 11 y 13, dependiendo si viene una pandemia, una crisis económica y demás, entre 11 y 13 novedades al año. Entonces con ese ritmo de publicación es muy difícil mantener vivos una cantidad elevada de colecciones. Digo, si vos publicás 2 libros al año en una colección dada, ¿cómo lográs en la marea que hay de novedades al mes, pensá que al mes solo las multinacionales deben sacar 100 o 120 novedades, a ese otro tanto hay que sumarle las independientes? ¿Cómo lográs que esa colección tenga presencia en librerías o en la cabeza del lector o de la lectora, ¿no? Claro que sí, Julia. Víctor, sobre su colección de no ficción, yo quisiera hacerle una pregunta y es, digamos, más allá de construir academia, ¿a usted qué posibilidades le da como editor comercializar y difundir este tipo de obras? ¿En qué sentido, qué posibilidades nos da? ¿Puedes ampliar la pregunta? Perdón, Sí, es que no... por ejemplo, digamos, continuar produciendo no ficción, que aportes más allá de construir academia, como le estaba diciendo, más allá de poder difundir lo que escriben los universitarios y los profesores, a usted como editor, ¿qué le aporta como editorial? ¿Qué valor agregado tiene esa colección de no ficción? Clarísimo, clarísimo, muchas gracias. Mira, veo dos cosas. Por un lado, nosotros publicamos libros que en algún punto nos cambiaron la forma de entender la realidad. Puede ser algo muy pequeño o algo muy grande. Pueden ser ideas muy chiquitas o muy grandes. Por el otro, cuando vos mencionabas la relación con la academia, algo que siempre nos interesó desde el principio, y de hecho nosotros venimos publicando sobre estudios feministas hace 8 años atrás, cuando era casi un suicidio editorial publicar ese tipo de cosas, ahora venden muy bien. Lo que nos parecía interesante era, hay mucha producción y muy buena en la Universidad de Buenos Aires, que queda encerrada en los claustros, ya sea por problemas logísticos de la editorial, ya sea por temas a veces de diseño, que las tapas no interpelan a un público más amplio que el académico, a veces por tema de prensa o difusión. Entonces uno de los puntos que nos parecía centrales editoriales es tomar todo ese conocimiento que se está generando, producir libros que rompan con ciertas costumbres también academicistas, como el formato de hipótesis, marco teórico, desarrollo, contrastación, sino como poder llevar a un público más general ese tipo de averiguaciones, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Que nos permiten entender un poco cómo opera la sociedad. Y hacia nosotros en particular, a mí siempre me generó bastante sosiego entender cómo funcionaba algo a nivel social. Siempre fue una de las grandes falencias, la falta de capacidad interpersonal para relacionarme. Entonces muchos de estos libros eran una guía para poder entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona el mundo y cómo funcionan los otros. Muchas veces la comprensión de eso que llamamos el otro, y le podemos poner el nombre que querramos, puede haber un tema de racismo, puede haber un tema de inmigración, puede haber un tema religioso, digo, entender esa otredad, muchas veces simplemente entenderla nos acerca. Nos hace ver panoramas distintos, nos hace ver que las diferencias son muy menores y las cosas que nos hermanan son mucho mayores, etcétera, etcétera. Hay una voluntad también al momento de publicar este tipo de libros de socializar ese conocimiento. Por eso también yo volvía sobre el tema de los libros digitales y del ebook, de que permite socializar determinado contenido que de otra forma, para los no videntes, para gente que puede ver pero tiene problemas de lectura, para gente que está muy lejos del centro donde se producen esos conocimientos y los libros les cuesta mucho viajar o tienen grandes costos, el libro digital también soluciona eso. Entonces, socializar en el más amplio o disponibilizar, de hecho, en algún punto publicar es hacer público, digo. Y en algún punto también, como el gran trabajo de la editora no es solo tener el libro sin erratas impreso en el depósito, sino después lograr que ese libro encuentre las y los lectores, y no que haya una devolución del 30, el 40 o el 50% de esos libros y queden como stock perdido dentro del depósito. Digo, ahí en algún punto fallaste como editor como editora, y no fallaste solamente en que se podría hacer una lectura, al título no había interés. No, en las tiradas que hacemos nosotros probablemente haya 1000 personas que les interese ese título, ¿no? Como verán, me voy por las ramas, así que digo, me preguntan algo y contesto cualquier cosa. Bueno, Víctor, entonces para no irse por las ramas, yo lo que veo es que hay muchas líneas
de negocio. ¿Cómo se engrana el modelo de negocio de ustedes? Es decir, veo que tienen libros que van a librerías, pero también están los audiolibros. Es decir, están generando muchas cosas. Contenido, por un lado, que necesariamente no tiene que monetizarse, pero ¿cómo es el entramado de Godot para el funcionamiento y pues para solventarse económicamente? Qué pregunta. A ver, voy a ir un paso para atrás. Nosotros entendemos en algún punto los libros como contenido, pero no en la baratización del concepto de decir, es contenido, entonces es recontra maleable y se puede hacer cualquier cosa, sino como de la difusión de ideas, como una máquina de difusión de ideas, la editorial. Lo podríamos pensar así en algún punto. Que después se plasme eso en audiolibros, y de hecho estamos empezando a hacer audiolibros nosotros, producción propia acá en Argentina, etc. Es porque simplemente creemos que hay un grupo de lectores o lectoras que no le vamos a llegar de otra forma que no sea con un soporte distinto del libro tradicional. De hecho, perdón, cuando antes comentaban al principio de que nosotros hacemos un gran cuidado del libro en el soporte físico, estético, es también porque creemos que por hoy ya ese soporte, si no empieza a tener determinados guiños hacia el lector o la lectora a nivel estético, tampoco interpela o tampoco termina de funcionar. ¿Cómo nos ordenamos nosotros hacia adentro para subsistir económicamente? Bueno, Hernán y yo retiramos un sueldo de la editorial, que con eso es con lo que vivimos. Ese sueldo está compuesto por las ventas básicamente a librerías del soporte físico. Un porcentaje muy chico lo aporta el libro digital, y esperamos que en algún momento el audiolibro también aporte algún tipo de porcentaje. Nosotros cuando empezamos, durante 5 o 6 años, vivíamos de otra cosa, teníamos otros trabajos. De hecho, yo vengo del palo de la programación, por más que no es lo que yo estudié particularmente, terminé trabajando ahí. Hernán sí trabajaba en el mundo editorial. Entonces, muy paulatinamente empezamos a poner algunas metas de cuánto debería estar vendiendo la editorial para que nosotros podamos retirar un sueldo, y nos fuimos organizando muy paulatinamente. Pero a nosotros nos tomó, creo que no recuerdo ahora exactamente, pero entre 4 y 6 años poder decir, bueno, me dedico completamente a la editorial porque nos genera un sueldo suficiente como para poder vivir. ¿Iba por ese lado la pregunta o me fui? No, claro que sí. No, sobre todo porque es muy difícil, ¿no? Es decir, es bien complicado de establecer un modelo de negocio en el mundo editorial, por lo que precisamente hemos venido hablando, ¿no? Los modelos, por ejemplo, en Colombia tenemos muchas editoriales independientes que tienen distintos esquemas, ¿no? Muchas se han dedicado muy similar al modelo tuyo. Otras, por ejemplo, se han dedicado ya a la compra de derechos, ¿no? A meterse en los mercados y conquistar nuevas rutas de mercado en las librerías, los libros silentes o las novelas gráficas. Es decir, hay mucho material, ¿no? Ahora, desde esa perspectiva me preocupa un poco. Ha llegado un editor muy bueno a Planeta, por ejemplo, por lo menos Planeta Colombia, y está metiendo unos libros de colección bien interesantes, ¿no? Que empiezan a hacerle un poco de peso a ese trabajo editorial, porque son personas que tienen la edición ya en la cabeza, son personas muy preparadas y están tratando de apostarle a lo que le apuesta la editorial independiente, que es la bibliodiversidad, ¿no? Porque en general el grupo económico gigante lo que hace es 3 o 4 títulos con los cuales solventarse y publicar un poco de 100 o 120 títulos más, que no le importa si se venden o no, ¿no? Y es difícil competir contra ellos. Entonces era un poco como eso, pero está muy bien el modelo para replicarlo y para continuar con el proceso. Gracias, Víctor. Te sumo un detalle a eso que me hiciste acordar cuando comentabas de los mercados externos. En un periodo transicional, nosotros, parte de los ingresos venían también de las ventas al exterior, de lo que nosotros logramos. Nosotros tenemos distribución hoy en todos los países de Latinoamérica, y con la venta que teníamos en Argentina no nos alcanzaba, y había un mix ahí. Eso fue parte de la transición también. Me acordé cuando comentaste esto, ¿no? Así como Siglo del Hombre nos distribuye de forma exclusiva en Colombia, teníamos otros distribuidores en otros países. Y esa diferencia, y ahí de nuevo hilo con otra cosa que vos comentabas, de cómo las monedas nacionales se deprecian o hay inflación, digo, depende de cómo lo mires. Parte de tener también diversificados los mercados y tener una pata o varias patas afuera también ayudaban eso a estabilizar. A veces, muchas veces, cuando un país en la región se cae, los otros quedan un poco más estables. A veces se caen todos juntos, pero bueno, en ese quilombo lográbamos más o menos nadar. Víctor, yo quería preguntarle si pudiéramos direccionar un poco quizás a lo que está pasando hoy en día con la pandemia. Ya Julián nos contó un poco lo que está haciendo Godot y los eventos que han salido,
pero igual ahí quería pues preguntarle relacionado como con el mercado, ha habido muy afectado por la pandemia, el mercado editorial ha caído bastante. Godot, aparte de lo que nos contó Julia, ¿qué está haciendo para, pues, para sobrevivir en época de pandemia? ¿Qué estrategias se han planteado en términos de divulgación, eventos? Si podríamos profundizar un poco en ese aspecto. Bueno, a ver, creo que de las cosas más interesantes que hicimos nosotros, no digo que sea interesante, sino de lo que es menos malo de las cosas que hicimos, nosotros en un principio la feria, como para darles un pantallazo, la Feria de Editores en este momento en Argentina es la feria eh, independiente más grande o de los independientes más grandes. El año pasado, sin pandemia, vinieron unas 14.000 personas en 3 días y recibimos unas 250 editoriales de toda Latinoamérica. A principio de este año habíamos dicho, este año no se hace feria y listo, no pasa nada, por un año que no haya feria no se va a morir nadie. Fue pasando el tiempo y un poco lo que nos decían las editoras y los editores es que la feria en agosto logra como tener cierta presencia, cierta efervescencia en los medios y que eso derrama en una mayor cantidad de notas. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Medios que no suelen hablar de los libros, hablan de los libros, medios que sí hablan de los libros empiezan a hablar de libros menos conocidos o autoras o autores menos conocidos. Entonces, nos decían, che, medio es una pena perder eso. Estaría bueno que de todas formas se arme la feria. Entonces ahí le empezamos a buscar un formato, porque claramente no podía ser presencial. Otro de los puntos también hilado con lo que comentábamos antes, de que muchas veces se habla de que las librerías son los socios estratégicos, pero no se los trata como tales. La feria, que se caracteriza, se llama Feria de Editores, porque el punto central es que te atiende el editor o la editora, o sea, vos vas y el que está detrás de la mesa, del tablón, es la persona que pensó ese libro o que lo editó. Dijimos, che, este año la verdad es una situación inédita, sumemos a las librerías. Entonces todas las ventas de este año se dieron a través de las librerías. Pero entonces lo que nos generaba es, bueno, se supone que el aliciente para ir a la feria es encontrar un surtido bibliográfico muy grande, porque todos los editores y editoras llevan libros del depósito que capaz no encontrabas tan fácilmente, charlar directo con los editores. Bueno, este año todo eso se perdía en algún punto. ¿Qué diferencial les podemos dar? Y pensamos dos cosas. Por un lado, hicimos un pacto con el Ministerio de Cultura de la ciudad y tuvimos la entrega sin cargo en Buenos Aires, que suele ser un costo que puede rondar entre el 10 o el 20% del libro, entonces no era menor. Y por otro hicimos un pacto con el Centro Cultural Kirchner, donde nos facilitó textos de Gaby Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, Martín Coan, escritoras y escritores muy populares acá en Argentina, y armamos un pequeño libro de 11 por 17, de unas 96 páginas, que se regalaba con la compra de 3 ejemplares o más en la feria. Entonces ahí ya empezaba a tomar color la idea de hacer una feria. Vos como lector o lectora ingresabas a la feria digital y podías comprar los libros sin tener el costo del envío, y además te regalábamos un libro extra con los textos que no figuraban en ningún otro libro. Entonces ahí empezamos a ver. Lo completamos con charlas de contenido cultural que nos parecían que eran interesantes y que tenían que ver con lo que estaba pasando, y en ese combo se lograron los números que mencionaba Julia antes, ¿no? 8.000 libros aproximadamente vendidos en un fin de semana que además agosto suele ser bastante tranquilo para las librerías. Entonces, en algún punto ahí hubo una estrategia que nosotros tuvimos en torno a eso. Otra de las estrategias fue, nosotros tenemos todo nuestro catálogo digitalizado, y se empezó a dar toda una discusión sobre el pirateo de PDFs en redes sociales. En general, lo que te dicen los expertos es que parte del pirateo tiene que ver con 2 o 3 cosas. Por un lado, los precios que tienen esos libros de venta al público, y hablábamos con eso de la problemática que tiene ponerle el precio al libro digital, porque muchas veces no se le puede volcar los costos de traducción, de corrección y demás. Y por otro lado, la accesibilidad. Es decir, muchas veces vos el libro no lo encontrás para comprarlo legalmente, sino que te aparece en un PDF tirado en un Dropbox o en un G Drive. Entonces, un poco la idea fue cambiar los precios de los libros digitales, ponerlos bastante accesibles, no sé, que dan al valor de una gaseosa y media. Entonces, en algún punto era como decir, bueno, si no te interesa pagar este valor por el libro es porque directamente no lo ibas a comprar a ningún precio. No era un tema de que lo pudieras pagar o no lo pudieras pagar. Y eso hizo un gran empuje de los libros digitales en un momento en el cual los libros físicos no podían circular, porque no estaba habilitado ni siquiera el delivery a librerías. Después ese precio lo normalizamos una vez que se levantó la prohibición de que circulen los libros a través del delivery. Entonces ahí tenés 2 acciones muy concretas de cómo intentamos sobrepasar este lío, ¿no? Víctor, y hablando sobre esta feria virtual, yo quisiera, bueno, yo he escuchado que, digamos, las personas comentan que encuentran públicos más numerosos y participativos
y que ha sido una estrategia buena para promover espacios literarios y promover conversaciones alrededor de los libros. Pero yo quisiera preguntarle qué va a pasar cuando nos podamos volver a reunir y haya otra vez ferias presenciales. ¿Cómo cree que puede haber un equilibrio entre estas dos modalidades sin perder lo que se logró durante este año? Es una muy buena pregunta, Julia, y mi respuesta más sincera es no tengo ni idea, pero como suelo hacer respuestas más largas, voy a tratar de ensayar una respuesta. A mí no me gusta la versión digital. No, no me gusta. A mí me gusta entrar a la feria, charlar con los colegas y las colegas, revolver libros, escuchar. Algo que tiene muy gracioso es, con Hernán obviamente organizamos la feria, pero no nos conocen la cara. Entonces vos vas pasando entre los stands, capaz solucionando un problema, haciendo algo, y la gente que está ahí no tiene ni idea quién sos, está buenísimo, y escuchás lo que charlan, y eso me parece divertidísimo también. Y podés ver, por ejemplo, muchas veces podés ver cómo un libro recomienda a otra persona, no una persona al libro, sino que hay alguien que levantó un libro de la mesa y pasa otro por atrás que no lo conoce y dice, ah, yo leí ese libro y está buenísimo, y se da vuelta a la persona y dice, ah, ¿sí te gustó? Sí, sí, me hizo acordar a tal cosa y tal otra, ah, bueno, si me lo recomendaste, entonces me lo llevo. No se vieron en su vida, pero hay un libro ahí que los unió y que se pusieron a conversar. Digo, todas esas cosas yo las extraño, no te voy a mentir. Es verdad que genera cierta federalización, sobre todo en un país tan extenso territorialmente hablando como el nuestro, que se puedan acceder a los contenidos en directo. Un caso muy particular fue, nosotros hicimos también un pacto, una asociación con el Centro Cultural Español en Buenos Aires, y Enric Jardí, que es un diseñador enorme, por ejemplo, él diseñó el sistema de colección de libros del asteroide, la colección de MC que tenía la pequeña libélula, etc. Es un diseñador de la puta madre. Dio un taller desde su confinamiento en España para, bueno, los prescriptos en Buenos Aires, pero la prescripción se hacía a través de un Google Form, así que teníamos gente en Cuba, en Colombia, en todos lados de Latinoamérica, inscriptos de hecho tuvimos más de 500 inscriptos, tuvimos que transmitirlo por YouTube, porque no nos daba la cantidad, el ancho de banda que tiene en general Zoom. Eso sí es grandioso, eso te reconozco que está buenísimo y que no deberíamos perderlo. Ahora, por otro lado, también podemos tranquilamente replicar los talleres que dábamos presencialmente, filmarlo y después subirlo. Y está bien, no será en tiempo real, pero a mí me genera, quizás lo digo desde un lugar bastante privilegiado, de estar en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, tener mucho acceso a la oferta cultural, me genera un montón de sinsabores lo digital. Los nervios de que no ande internet, el streaming, un montón de nuevas capacidades que tenés que desarrollar y conocer que nosotros no conocíamos, digo, sistemas donde haces entrar la pantalla de alguien y sacás la de otra persona. Y en esto que hablábamos antes, de que las editoriales de nuestro tamaño, las organizaciones de nuestro tamaño, realmente somos nosotros los que aprendemos a hacer todo, desde cortar un video hasta editar un audio, y no porque no le querramos pagar a otra persona, sino porque o no dan los números, o no dan los tiempos, o toda una serie de problemas que no les voy a explicar a ustedes que deben hacer de la misma forma que nosotros deben hacer el programa. Te generó todo un abanico de saberes nuevos que tenías que manejar, que era casi imposible de poder manejar. Y cuando vos empezás a hacer los números para poder sumar a todos los profesionales que necesitabas para que eso saliera redondo y como corresponde, no daban los números. Porque en algún punto eso lo tiene que pagar alguien, hay que trasladarlo o al costo del stand, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, redondeando, no tengo ni idea cómo va a ser. Viendo la experiencia de Frankfurt, de que hay mucha gente muy contenta con que se haya hecho por Zoom, porque pudo acceder desde otros lugares donde el costo era terrible de traslado, de hotel y demás, y de que se ahorra mucho tiempo, seguramente queden coletazos de eso, queden vestigios de eso y se hagan cosas en torno a eso. A mí no me emociona demasiado. También entiendo que, no sé, la verdad no sé qué decirte. Me genera todas estas contradicciones. De acuerdo, Víctor, yo estoy totalmente de acuerdo porque lo digital pareciera que creara más fronteras que acercarnos, ¿no? Pues me parece a mí que a veces hace que uno se sienta más lejos, ¿no? Pero bueno, es muy valioso todo el trabajo que ustedes hacen con la editorial, cómo lograron, digamos, reinventarse de alguna manera y seguir a flote. Es un trabajo muy valioso. Y bueno,
con esta conclusión vamos a cerrar esta primera parte del programa, vamos a una breve pausa musical y ya volvemos con una novedad de un libro muy, muy interesante. Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. Y con Ready to Let Go de Cage of the Elephant, una increíble banda, vamos a continuar con la segunda parte de este programa. Vamos a hablar del libro La lengua en disputa, un libro sobre el lenguaje inclusivo, un libro que se dio gracias al debate que hubo en una feria, lo cual es supremamente interesante. Sus autores son Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski. Y bueno, yo quisiera preguntarle a Víctor, pues cuando yo lo estaba leyendo me llamó muchísimo la atención una parte en la que mencionan el relativismo lingüístico, es decir, que se cree que una persona por hablar determinada lengua tiene una percepción distinta de la realidad. Sin embargo, esa tesis pues ha sido desechada. ¿Por qué? Cuéntenos por qué, Víctor. Ah, qué pregunta. No, no, no tengo la capacidad para respondértela. A mí lo que me parece interesante, ligado a esto que vos me decís, es como muchas veces, o por lo menos lo que hay detrás de aquellos que están a favor del lenguaje inclusivo, como la forma en que vos nombrás la realidad o en algún punto la describís y la transformás. De hecho, uno de los puntos interesantes que a mí me gustan del libro es cuando empieza toda la discusión sobre si es legible o no es legible hablar en lenguaje inclusivo, la típica cuando le decís a alguien amigues y te dice, ah, no te entiendo, bueno, la otra persona en realidad está entendiendo que quisiste decir amigos o amigas, pero en lenguaje inclusivo. Y lo que está pasando ahí es que está operando de forma política el lenguaje. Estás construyendo o estás poniendo de manifiesto que existen otras realidades, que existen otras construcciones de género, que existen otras autopercepciones, que cuando vos las normatizás en masculino o femenino, se sienten excluidas o quedan excluidas. Y que entonces al utilizar el lenguaje inclusivo y al nombrarlo de esa forma, las estás poniendo de manifiesto y las estás volviendo reales. A mí ese concepto me interesa ligado a esto que te comentaba. Después, yo no soy lingüista y me excede un poco más de la explicación misma Sí. que vos ya diste, que es la que está en el libro, ¿no? Sí, no, pues preguntaba su percepción sobre el tema porque creo que todos tenemos una idea de lo que puede ser este relativismo lingüístico, ¿no? O sea, se entiende que como yo tengo cierta gramática o mi lengua materna es español, entiendo el mundo de cierta manera, pero entonces hay gente que dice no, es diferente, bueno, todas estas cosas. Y bueno, queremos darle paso a nuestros panelistas, qué impresiones tienen sobre el libro, qué quieren preguntar. Víctor, pues yo quería empezar pues una pregunta. A mí me llamó mucho la atención el formato del libro, pues cuando nos mandaron el libro, como vamos a hablar de este libro en el programa, yo leí el título y me imaginé un libro académico tradicional, común y corriente, y cuando abrí el libro, fue una conversación, fue un debate que se transformó en libro, pues lo asimilaba mucho con el de Chimamanda Adichie, El peligro de la historia única, que es una charla TED que se volvió un libro. Entonces le quería preguntar, ¿qué tiene que tener una conversación, un debate, un video para traspasar la frontera y volverse un libro? ¿Y qué objetivo está detrás de esto? ¿Por qué volver una conversación un libro? Qué buena pregunta. Voy a arrancar por la segunda pregunta, que es cuál es el objetivo. Una de las cosas que a nosotros nos pasaba siempre es que, o nos dicen que publicamos libros muy duros, y que no son para todo el mundo, no son tan accesibles. Este era el caso donde dos personas con un grado de estudios académicos muy elevado, mucha pertinencia en el tema que hablaban, hicieron un esfuerzo por ser hiper llanos, hiper claros y ejemplificar de forma muy concreta. Algo que también nos interesa muchísimo desde la editorial es enriquecer la discusión cotidiana. Este es un libro que
estuvo pensado, y la razón por la cual lo terminamos siendo libro, como un poco respondiendo rápidamente la primera parte de la pregunta, es lo estábamos viendo de nuevo la charla y decíamos, esto es un libro, esto es un libro. Hay un montón de gente que no va a llegar a este formato. La charla creo que va a 10.000 visualizaciones, no me acuerdo ya, pero muchas, digo, no va a 100. Mucha gente que no entra a YouTube, que no le interesa, no sé, la razón que sea, no lo va a conocer, y sí lo va a conocer si lo ve en formato libro. Y mucha gente que vio la charla va a querer el libro para poder subrayarlo, para poder anotar. Hablando un poco del soporte y de cómo una idea se puede difundir de mejor manera en un soporte que en otro. Pero volviendo a lo anterior, me interesaba mucho que la discusión fue, porque también fue pensada así, y nosotros 2 meses antes le adelantamos las preguntas a Kalinowski y a Sarlo. De hecho, esto fue hecho en conjunto con Fanti y Ojeda, que son 2 chicas, Cecilia Fanti y Ana Ojeda. Ana Ojeda, de hecho, tiene escrita una novela en lenguaje inclusivo que publicó Eterna Cadencia. Se le adelantaron las preguntas, esta era una de las normas que nosotros queríamos desde la organización, para que las pudieran preparar con tranquilidad y saber que esas preguntas, cómo las querían preparar y cómo las querían responder, para que no los agarre de cero en el momento, porque la idea no era generar un debate, no sé, televisivo de impacto donde el que tiene la respuesta más pícara gana, sino que cada uno pudiera expresar de la forma más clara su tesitura frente a ese problema. Entonces lo que empezamos a ver era, se van desgranando los argumentos y los contraargumentos, se van respondiendo mutuamente con cierto nivel intelectual y académico en esa respuesta. No es la chicana lo que prepondera, o el insulto, o la degradación a otra persona, sino cómo creen que va a operar en la sociedad ese tipo de actitudes políticas y ese uso, y que ese hilado se dé con un registro oral de una forma tan natural, nos pareció que iba a ser muy fácil que cualquier persona lo pudiera leer y pudiera enriquecer su postura. Donde sí fallamos fue, yo pensé que iba a poder dar mucha transformación de posturas, es decir, gente que decía, el lenguaje inclusivo nos va a llevar a la perdición, estoy diciendo exagerado, ¿no? A la perdición de la sociedad y no nos vamos a poder comunicar más. Y la gente que pensaba que iba a ser la solución a todo, quizás iban a matizar más sus argumentos. Y sin embargo, lo que vimos, por lo menos en redes sociales, en comentarios que recibimos, es que reforzaron las posturas de cada uno. O sea, en eso creo que hemos fallado. Sí creo que logramos llevar a más gente, porque el libro lleva una buena cantidad de ejemplares vendidos, logramos llevar a más gente argumentos contundentes a favor y en contra, pero me parece que no hemos logrado el objetivo de matizar posturas, pero sí de enriquecerlas al momento de discutir. Bueno, cuando yo me encontraba leyendo La lengua en disputa de Ediciones Godot, pensaba que, digamos, este libro se me acercaba un poco a estas discusiones que uno puede tener con sus compañeros en clase cuando habla sobre la inclusión y las reivindicaciones, pero me pareció que el gran valor agregado es el índice que está al final del libro, que es una especie de sistematización de lo que se puede encontrar a lo largo del debate. Mi pregunta es, digamos, un poco pretenciosa, pero yo quisiera saber qué tanta intención tiene este de ser un vínculo entre la lengua y la realidad, pues porque le pone al lector unos temas relevantes sobre estas discusiones. Completa, la intención es completa. Intentamos que haya, de hecho ahí, digo, de los argumentos que a mí más me interpelaron, es por un lado, Kalinowski, digo, creo que no estar citándolo mal, pero parafraseándolo más o menos decentemente bien, lo que dice es, el lenguaje inclusivo no intenta hacer un nuevo formato de transmisión de contenido, sino una voluntad política de cuando vos estás hablando lenguaje inclusivo, estás queriendo decir mucho más que simplemente lo que estás enunciando. Y el contraargumento de Sarlo a eso, y también quizás ahí haya cierta choque de estructuras, no solo académicas, sino hasta te diría generacionales, es ese lenguaje va a quedar probablemente muy reducido a urbes y determinado grupo etario. Es decir, probablemente en el profundo campo argentino, colombiano, digo campo por ponerle un nombre a esa territorialidad y que nuestro imaginario colectivo rápidamente pensemos hacia dónde vamos, digo, o pueblo, la no urbe que no está buscando todo el tiempo la tendencia, lo que sucede, etcétera, etcétera, no prospere. De hecho, Sarlo en algún punto, empujando un poco más el argumento, decía, probablemente también haya un recorte sociológico de colegio privado, progresista bien intencionado, un poco como la discusión que hasta se le da a ciertos ecologistas, que dicen,
vos estás preocupado por reciclar, no digo que sea mi postura ni mucho menos, pero digo, sistematizando un discurso, vos estás preocupado por reciclar latas de aluminio y separar tus desechos, y a 4 cuadras tuyas hay un nene de 6 años que no come. Digo, ¿cómo? Digo, y en algún punto, no es que porque dejes de hacer una cosa lo otro se soluciona, ni mucho menos, pero digo, hay sí, y se puede ver cierto recorte, muchas veces sociológico, etario, económico, en determinada toma de posturas a favor o en contra de un tema político. Y eso es lo que se pone en tensión en el uso político de este lenguaje. Víctor, a mí sobre todo me interesa, pues, como la parte editorial. Por supuesto que el tema es bien interesante, pero hay unos elementos que creo que a nivel editorial se logran, y es poner no solamente este problema de la lengua en disputas por el lenguaje inclusivo, sino ese gran problema que hay entre la oralidad y la escritura, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos límites? Porque muchas veces en el texto académico lo que sucede es que tanta pensadera, por decirlo de alguna manera, genera como un árido texto que nadie interpela ni a nadie le mete el diente. En cambio acá, la fluidez de la oralidad permite que nosotros comprendamos muy bien cuál es el problema y cómo se están confrontando estos dos autores. También un poco el conocerlos, ¿no? Muchas veces uno no tiene la imagen del escritor, ¿no? Aquí de entrada están las fotografías de ellos, están las fotografías de su conversación, y eso genera una dinámica totalmente distinta de interrelación entre el lector y, por supuesto, pues el producto editorial, porque no, ni siquiera son los escritores, sino el producto editorial consolidado. Y desde esa perspectiva quisiera que nos contaras, tú ya lo dijiste un poquito, vimos eso y dijimos, eso es un libro. ¿Cómo fue la construcción de eso? ¿Cómo dijeron, vamos por acá, vamos a meter fotos, vamos a meter estos textos? ¿Cómo fue eso? Bueno, todo lo que decís está perfecto. Digo que casi no sé si voy a poder agregar algo, pero lo que te sumo es lo siguiente. Las fotos que sacó Matías Moyano, y son fotos típicas de la feria, me gustaba para reforzar esta idea de esto sucedió así, acá están las personas charlando. Una de las reglas internas que se dio entre tanto Santiago como Beatriz es no se pueden agregar ejemplos y no se pueden corregir cosas. Lo que sí podemos es quizás cambiar algún detalle para que todavía sea más fluido o se entienda, corregir algún vicio de la oralidad donde repetiste una palabra o digo, en la desgrabación obviamente no íbamos a poner tartamudeos o muletillas, pero digo, corregir ese nivel. No se podía reponer datos que no había, etcétera, etcétera, para que a nivel intelectual fuera justo. Y otro de los temas que nos parecía fundamental en ese sentido era mantener lo oral. Por eso lo que vos comentabas antes de la pensadera, hay algunos temas que no lo permiten. Digo, no sé, la teoría de la relatividad, vamos al cliché más grande. La teoría de la relatividad, si se la diluye hasta el punto tal donde alguien que no entiende absolutamente nada de física, absolutamente nada de, no sé, la relación entre tiempo y espacio, digo, no, yo no soy el mejor para ejemplificarlo, pero se le reduce tanto, se le diluye tanto, quizás deja de ser ya la explicación de teoría de la relatividad y es otra cosa. Este no es un caso así, y todo lo que está relacionado a la sociología, de una forma u otra, puede desgranarse hasta que llegue a un punto en el cual sea legible con buena voluntad y curiosidad. Y esto nos parecía el caso. Más aún, porque la materia prima con la cual trabajamos, que sería el lenguaje inclusivo en este caso, es algo que está permeando en, bueno, y ahí viene la discusión, si lo está haciendo o no lo está haciendo, en todas las capas de la sociedad. Y mismo el lenguaje, aunque detrás tenga reglas muy complicadas, aunque su devenir sea muy complicado y sea motivo de estudio, los hablantes lo hablan de forma natural y lo transforman de forma natural. Y hasta muchas veces el famoso error sobre la RAE, como dicen, la RAE va detrás del uso, no por delante del uso. De hecho, acepta palabras como en su momento acepta googlear, ¿no? Y dijo, che, dentro de un par de años va a haber un buscador que se va a volver monopólico y la gente cuando busca ahí no va a poner estoy en el buscador insertando googlear. Porque se usó tanto que lo normativizó. Entonces, un poco esa discusión también, y eso me parecía interesante en torno al libro, decir, pero la RAE no acepta. Bueno, la RAE no acepta hasta que esto se popularice, y una vez que se popularice, vas a ver cómo la RAE lo suma. Además de lo que conlleva decir, che, la entidad que normativiza nuestro idioma en Latinoamérica es española. Digo, todo eso es una charla aparte, ¿no? Pero
ese tipo de idas y vueltas. En un libro de más de 96 páginas, otra cosa que me parecía muy importante. No quería un libro de 500 páginas donde la persona capaz no tan acostumbrada a leer libros o tenerlos como un abanico, una posibilidad en el uso de su tiempo libre, le recomendaran este libro, viera 500 páginas y dijera, che, yo eso no sé cuándo lo voy a poder leer. Sino que estuviera pensado más como, te digo, un manual de guerrilla, si crees. Y que fuera breve y que diera para subrayarlo, no digo romperlo, pero arrugarlo y que conllevara con el uso y que quedara plasmada en la materialidad del uso. Entonces, por eso también, como vos mencionabas, la composición fotográfica, el registro oral, los ejemplos bien claros y fáciles, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que sí, muy interesante. Me llama mucho la atención eso que usted, Víctor, dice sobre la realidad, ¿no? O sea, hay que tener esa habilidad de distinguir entre los hechos sociales, lo que se está dando en el lenguaje y lo que está, digamos, por decirlo así, en letra muerta, que es la RAE. O sea, es importante hacer esa distinción. Y precisamente digamos, lo chévere de esta editorial es que toma los riesgos de publicar estos libros. Usted lo mencionaba al principio de la emisión, esos libros de feminismo que fueron duros en su momento para publicar, pues ustedes lo hicieron, ¿sí? O sea, es una editorial que toma riesgos, que no se queda en lo seguro, en lo plano, sino que busca aquellos libros y aquellos temas difíciles, ¿no? Y recuerden que todos estos libros los pueden encontrar en Editorial Godot. Le doy las gracias a Víctor, un gusto tenerlo con nosotros, un gusto charlar y por supuesto a todos nuestros panelistas. Ya llegamos al final de esta emisión. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Editorial UR y también pueden consultar estos libros con la editorial Siglo del Hombre. Víctor, una última cosa, cuéntenos cómo pueden ponerse en contacto con ustedes. A través del sitio web. Lo único bueno de ser una editorial pequeña es que no es que hay intermediarios, secretarias, secretarios, o sea, el mail que mandan a través del sitio web nos llega a nosotros directo. Y yo me quiero tomar un momento para agradecerles a ustedes la generosidad de su tiempo, sus preguntas, que hayan leído La lengua en disputa. La verdad que fue un placer conversar con ustedes, así que muchas gracias. Para nosotros es hiper importante que se tomen tan en serio nuestros libros, así que nuevamente muchas gracias. Igualmente. Bueno, muchas gracias a todos, un gusto estar con todos y recuerden La lengua en disputa, lenguaje inclusivo, un libro muy, muy recomendado, muy interesante. Muchas gracias. Listo.